Buenas Buenas. tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas ¿Están tardes. ahí? Les pido si pueden que prendan las cámaras, así nos vemos. Buenas tardes. Disculpen la Buenas. demora, les decía que tuve un lío para entrar al Webex por primera vez, ahí me ayudaron desde la UPSO. A ver si admití a todos. Parece que sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Usted? Todo bien. Bueno, me presento. Mi nombre es... Ahí está la gente. Mi nombre es Tristán Basile. Soy sociólogo. Trabajo además en el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Como director provincial de producción, trabajo y formación laboral en contexto de encierro. Alguno que otro lo conozco ya. Y con alguno posiblemente nos hemos cruzado o alguna en alguna unidad. Y la materia que empezamos hoy, perdonen por la voz que estoy medio enfermo, así que voy a estar medio ronco. La materia que empezamos hoy es Cultura Laboral 1. Ah, mirá, hola Pablo, no te había visto. Hola, vale. ¿Cómo andás? Bien, todo tranqui. Hoy arrancamos Cultura Laboral 1 y un poco lo que vamos a recorrer en estas 8 clases son algunos aspectos del trabajo en general y en particular del trabajo en contexto de encierro y un poco cómo se cruza el eje en general del trabajo, si llegamos un poquito de también la formación laboral con la ejecución de la pena. Los dispositivos existentes, la historia también del trabajo en contexto de encierro en Argentina y en el mundo, y también la vinculación entre el trabajo y lo que vamos a llamar el post-encierro, ¿no? El momento en que las personas recuperan la libertad de poder haber transitado una condena en un dispositivo penal. Entonces vamos a centrarnos principalmente en eso. Vieron que el nombre es de la materia es cultura laboral, pero sin embargo nosotros vamos a adaptar el programa específicamente a conversar sobre el trabajo en cárceles y el trabajo en el postencierro. Antes de hoy, de todos modos, la idea hoy es hacer una introducción sencilla a la materia, conocernos un poco, que yo les presente cómo va a ser la metodología de trabajo y ya empezar con el contenido de la materia en la clase que viene. Nos vamos a encontrar por 8 clases todos los jueves a las 18 horas. Y estaremos, yo calculo, 1 horita y media, más o menos, en clase cada vez. Hoy por ahí un poco menos, pero será después 1 horita y media, donde trabajaremos un poco una introducción, algún marco teórico en particular. Yo les voy a ir colgando en el campus virtual, en el aula virtual, la bibliografía. Ya hace un ratito colgué la presentación y el programa de la materia, y durante el fin de semana vamos a colgar las guías de estudios, y vamos a trabajar seguramente con la lectura de algún texto en la primera mitad de la clase, después algún trabajo de reflexión grupal, los voy a dividir en grupos, para que charlen un poco y después hacemos algún tipo de puesta en común. Lo que quería un poco ahora para empezar es que cada uno, cada una, cuente muy brevemente en dónde trabajan, en el marco de la institución, dónde trabajan actualmente, si eso se vincula con el ámbito del trabajo o no, y un poco qué recorrido tuvieron en el servicio penitenciario, así más o menos sabemos quiénes somos. ¿Les parece? ¿Quién se anima a empezar? ¿Alguno de los que conozco? ¿Javier Sí. o Pablo? Hola, Javier. Tris, ¿cómo andás? Buenas tardes. Mi nombre es Javier, yo cumplo funciones de director de Polo Productivo Penitenciario con asiento en la Unidad 1 Olmos. Tenemos a cargo el programa Cunitas Bonaerenses
así que hay un trabajo bastante integral con Ministerio de Salud y Ministerio, bueno, producción y, bueno, y un montón de articulaciones. Fui inspector de vigilancia, encargado de turno, jefe de talleres de la cárcel de Bahía Blanca. Fui su jefe de tratamiento, jefe de vigilancia y tratamiento durante 4 años. Fue su director de asistencia y tratamiento 4 años, siempre por Bahía Blanca, por la unidad 19 de Saavedra, por Mar del Plata. Y hoy por hoy hace 3 años que estoy cumpliendo funciones acá en La Plata. Buenísimo, Javi. Bueno, con Javier trabajamos mucho en conjunto, casi diariamente, así que nos conocemos. ¿Quién más quiere contar? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, ¿se me tardes. escucha bien? Te escuchamos, sí, sí. ¿Cómo le va todo? Buenas tardes. Bueno, me presento, soy Sebastián Fernández Silís. Eh, Hoy en día fui designado hace poco como jefe de grupo Comparendo la Unidad 8. Mi historia institucional empecé cuando me recibí, estuve en traslado de custodia de detenidos 1 añito y medio, después fui trasladado a la Unidad 46 a Martín, presté funciones como comandante de guardia, oficial de servicio, encargado de pabellón, 4 años y medio. Después de ahí vine para la Unidad 9 de La Plata, me volqué más para la seguridad en la institución, hice curso de grupo para intervenciones especiales, GIE, me desempeñé como eh, su jefe de GIE casi 5 años, su jefe de la guardia, y 8 años estuve ahí en la 9 y hace 1 añito estoy en la 8. Ese es mi recorrido, rápidamente, así, rapidito, rapidito. Perfecto. Profe, bueno, mi nombre es Joel Freire, soy de Mercedes. Eh, Recientemente terminé de cumplir funciones como subdirector de seguridad de la Unidad 26. Actualmente fui designado como jefe de alcaldía de acá de Mercedes. Inicié en lo que es la Unidad 5 Mercedes, Malvinas, el DOE, Magdalena, siempre del lado asegurativo. Presté funciones en la Dirección de Operaciones Especiales, mucho tiempo en la División Traslado, después subdirector y ahora jefe de alcaldía. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Maciel. Me desempeño como jefe de taller en la unidad 1 y Sandro Olmo. Mi recorrido arrancó en la 1 como inspector de vigilancia. Pasé por la unidad 28 de Magdalena como encargado de turno, oficial de servicio. Después fui jefe de registro interno, aproximadamente 5 años. Fui segundo de vigilancia. Y bueno, actualmente sigo desempeñando tareas como jefe de taller de la unidad 1. Buenísimo. Hola, profe, ¿cómo estás? Mi nombre es Yaina Gallastegui. Bueno, yo trabajé también como inspectora de vigilancia en la unidad 33. Después en la unidad 52 estuve de encargada de turno, jefe de requisa, en la unidad 2 Sierra Chica, 9 años de jefe de registro interno. Y actualmente me encuentro en el polo industrial con sede en Azul como jefa del departamento administrativo. Hola, profe. Mi nombre es Rosana, trabajo en la unidad 19 de Saavedra. Siempre estuve en la unidad 19. Actualmente estoy como jefa de visita. Estuve como coordinadora de escuela, también en la Guardia Armada, como oficial de servicio, jefa de personal y en el departamento técnico.
Muy bien. Es una pregunta. ¿Ustedes escuchan el pitido cada vez que yo apago el micrófono y lo prendo? ¿O me vuelve loco mi... No, yo no escuché nada. No, Listo, no, no, perfecto. no se escucha. Bueno, ¿quién sigue? Buenas tardes, mi nombre es Rocío. Inicié con mi experiencia en la unidad 40. Estuve en la unidad 17, en escuela y personal. Después, bueno, en la unidad 2 estuve en el GAIS. Actualmente soy secretaria del grupo de admisión y seguimiento de la unidad 2. También pasé por la unidad 19 de Saavedra, por Bahía Blanca, y bueno, pero siempre, bueno, en la unidad 2 también estuve en La Guardia, en Requisa. En lo que es laboral no trabajé. Perfecto, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joana Grimaldi. Actualmente estoy cumpliendo función en la unidad 30 de General Alvear como jefe de depósito. Empecé en Bahía Blanca, en la parte de La Guardia. Después fui para la 52, también en la parte de La Guardia. Cuando vine acá a la 30, estuve en La Guardia, estuve en secretaría, estuve 5 años en el GAIS y después pasé a escuela. Bien. Hola, profe. Mi nombre es Agustina. Soy de Mercedes. Mi primer destino fue en Campana, en la unidad 21. Estuve en visita y como jefa de encuentro. Después fui trasladada a la unidad número 5, donde estuve a cargo de escuela. Después unidad 46, su jefa de vigilancia. Y actualmente me encuentro desempeñando la función en custodia de traslado de detenidos en San Martín como jefa de diagramación. Perfecto. Hola, profe. Me llamo Cintia Fernández Silid, estoy cumpliendo funciones en la unidad 1 Olmos. A partir de hoy me pasaron a cumplir funciones como jefa de ayudantía del penal. En la 1 trabajé en personal, inicié como jefa de área trámites, después pasé a la guardia, me capacité, hice cursos en referencia a seguridad, tirador penitenciario, GIE. Volví a personal como jefa de horas, estuve hasta hoy como 2 años de jefa de sección y bueno, hoy me pasaron a ayudar. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Fernanda Leiva, trabajo en la unidad 1 desde que me recibí. Trabajé en registro judicial, en la Guardia de Seguridad Exterior como oficial de servicio, en personal, en el área presentismo, y actualmente me encuentro cumpliendo función como auxiliar del grupo de admisión y seguimiento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Luján, soy de La Plata. Inicié mi carrera en la unidad 39 de Ituzaingó. A lo largo de mis 22 años, casi 23, mayormente cumplí funciones de carácter asegurativo, inspector de vigilancia, encargado de turno, jefe de requisa, subjefe de vigilancia y tratamiento. Fui jefe de registro judicial, fui jefe de visita, estuve en operaciones, oficial de semana y oficial de operaciones, jefe de calidad judicial y actualmente hace 5 años estoy cumpliendo la función de jefe de turno nocturno. Actualmente trabajo en la unidad número 58 de Lomas de Zamora. Muy bien. ¿Qué más? ¿Queda? Sí. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Cristian Gauto. Trabajé en la unidad 39, en la unidad 36 de Magdalena
el 51 en Magdalena, la 1 de Olmos, 26 de Olmos, 15 de Mar del Plata, 50 de Mar del Plata y actualmente estoy trabajando en la unidad 44 de Mar del Plata. Ahora estoy en la parte de la Guardia Armada, pero también trabajé bastante tiempo dentro del penal y el área de visita. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda. Inicié como oficial de servicio en la unidad 45, después fui a jefatura, estuve en el Instituto de Clasificación, en la Dirección General de Seguridad hasta que pasé al Ministerio y actualmente estoy cumpliendo funciones en la Dirección Provincial de Apoyo Logístico a cargo de seguro, flota vehicular y esos temas. Muy bien. ¿Falta alguien más? ¿Algún rezagado, rezagada? Creo que yo, no sé. Bien. Buenas tardes, Roxana Merlos, mi nombre. Cumplo funciones en la unidad 8, cárcel de mujeres. Bueno, mis pasantías las inicié en la 8, mi primer destino fue la 8. Estuve en el penal muchos años, pasé por inspectora de piso, encargada de piso, inspectora de vigilancia, encargada de turno, subjefe de vigilancia, jefe de requisa. Después pasé a ser coordinadora docente, lo que antiguamente se llamaba jefe de escuela. Después pasé a ser jefe de personal, después trabajé en la 9, jefe de sumarios. Después fui trasladada a Magdalena, jefe de personal, jefe de turno nocturno, jefa de GAIS. En la 35 jefe de sumarios de vuelta. Y en el complejo Magdalena como jefe de departamento administrativo. Jefe de departamento, secretaria administrativa. Manejaba todo lo que era combustible y tenía relación continua con la GSE, Guardia de Seguridad Exterior de cada unidad de allá, de todo el complejo. Y bueno, en el 2022 me trasladan de vuelta a la 8 como jefe de sumarios hasta la actualidad. Perfecto, gracias. ¿Queda alguien? De nada. O al menos no parece. Bueno, si no, si se presentaron todos ya. Cintia, ¿vos entraste recién? ¿O estabas? Ah, no, estás en otro lado. Sí, profe, pero estaba el celu. Dale, te preocupes. Gracias por las presentaciones. Bueno, variado, la verdad, en trayectorias y en lugares. Tenemos gente de La Plata, de Olmos, de Los Hornos, Mercedes, San Martín, Azul, Saavedra, Sierra Chica, Alvear, Lomas y Batán. Me parece que eso puede enriquecer el intercambio, porque aparte, digo, ustedes ya tienen muchísima experiencia, muchísima trayectoria, esto es un ciclo de complementación, digamos, a lo que ya saben, a lo que ya estudiaron con anterioridad, a lo que están estudiando en este ciclo y a la práctica, digamos, profesional que tienen, así que hagamos todo lo posible porque las clases sean lo más interactuadas posibles y incorporando la experiencia de trabajo, la experiencia profesional, los conocimientos acumulados que ya ustedes tienen respecto a su desarrollo profesional. Muchos o muchas ya contaron por ahí más en tareas asegurativas, han estado, pero de todos modos eso no deja de tener algún tipo de contacto también con lo tratamental, digamos, en las unidades y un poco ahí se ubica el trabajo. Yo lo que quería que hagamos un poquito hoy también para seguir escuchándolos y escuchándolas es que cuenten, hablar sus trayectorias, qué han visto de trabajo
en cárceles? ¿Qué han visto de trabajo en las unidades penitenciarias? Siempre hay en cualquier unidad un espacio, casi siempre, un espacio que es talleres, digamos. Bueno, ahí o en otros lugares de las unidades, ¿qué experiencias han visto? Que cuenten también lo que se les ocurra, lo que se les venga a la memoria, experiencias buenas, experiencias positivas, cosas que funcionaban bien, pero también, por ejemplo, y pasa mucho, pueden contar, en mi unidad no hay trabajo, o hay muy poco, o había y no hay más, o se desarmó, o intentamos y no se pudo por esta razón. Tenemos un poco un panorama acerca de cómo lo vivieron en sus trayectorias, porque quizás hoy, y todavía en pocas unidades, hay algunas experiencias grandes, digamos, desarrollo de espacios productivos, como un poco lo que contaba Javier, que lo que tiene a cargo Javier, en talleres donde está también a cargo Pablo Maciel como jefe de talleres, hay un polo industrial muy grande, donde trabajan cerca de 500 personas por día, pero lo sabemos muy bien, eso es la excepción, eso no es la norma en las unidades, digamos. Entonces, por ahí las experiencias que ustedes tengan sean otras y diversas, y me gustaría un poco escucharlas, que me cuenten qué han visto de trabajo, y a partir de ahí podemos ir construyendo algún piso común sobre el cual después reflexionar, porque un poco la intención de todo este trayecto va a ser pensar algunas cuestiones más conceptuales en torno al trabajo en general y al trabajo en cárceles en particular, pero especialmente para poder vincularlo con la experiencia de cada uno de ustedes y para poder reflexionar sobre cómo consideramos y cómo pensamos que podría mejorar la situación del trabajo en las unidades penitenciarias y cómo un proyecto de otra forma de pensar el trabajo en las unidades penitenciarias se puede vincular un poco con una idea de la inclusión, ¿no? Una revisión sobre lo tratamental, sobre la asistencia al tratamiento en las unidades, ¿no? Y cómo eso puede ir de la mano con la formación, cómo puede ir de la mano con la educación, cómo puede ir de la mano con distinto tipo de acceso a derechos y cómo todo eso en conjunto puede llegar a impactar positivamente en las personas que atraviesan la prisión y en cómo esas trayectorias pueden significar un poco, pueden cambiar en el sentido más básico por ahí que tiene la trayectoria penal, que tiene la cárcel, que tiene la pena sí misma, que tiene el sistema penal, que es que las personas que lo atraviesen no vuelvan después nuevamente a la cárcel, ¿no? Entonces eso también impacta en la disminución de la reincidencia delictiva y contribuye así a la seguridad pública. Pero cuéntenos un poquito, no sé quién se anima a arrancar, ¿qué han visto de trabajo en cárceles? ¿Qué han visto bueno y qué han visto malo? Hola, ¿me escuchás? ¿Te escucha Rosana, sí? Nosotros estamos a 600 kilómetros de la ciudad de La Plata, 120 de Bahía Blanca. Somos una cárcel de microgranja, así que posibilidades de trabajo en cuanto a lo que es fábricas y demás cerca, son pocas las posibilidades de hacer convenios y demás. Así que el trabajo se basa mucho en lo que es producción, microgranja. También hay algo de carpintería en talleres. Tenemos acá una textil en Pigüé a 20 kilómetros, que por ahí no sean tela, para hacer bolsas o remeras para los equipos de fútbol y demás, pero es muy limitado al estar tan lejos la posibilidad de conseguir la materia prima, digamos. Que eso no pasa con Bahía Blanca, por ejemplo, que están más cerca de la fábrica. Eso más o menos lo que te puedo decir acá. Y al tener tanta población y tanta poca posibilidad, por ahí el trabajo es muy poco. Sobre todo lo que es quinta, que tenemos cerco, ahí es lo que más se trabaja, pero en determinada época del año también, porque la agricultura, lo que se puede sembrar en lo que es de quinta es muy poco también. Muy bien. Bueno, han sido siempre muy productivas, tanto a carpintería, herrería, tapicería, elaboración de pelucas para pacientes oncológicos,
Después, bueno, unidades que tienen huerta, que son autosustentables, que usan para su consumo y también para donar a diferentes instituciones. Y hoy en día, desde el Polo, me encuentro siendo como el nexo para buscar más cursos y más capacitaciones, de las cuales también somos parte de los agentes penitenciarios. Manipulación de alimentos, cursos en seguridad e higiene, reciclado y separación de los residuos. La verdad que muy positivo en toda la experiencia. Muy bien. Cristian, ¿ibas a hablar? Sí, yo voy a contar una experiencia personal. Yo tuve un amigo que estuvo detenido hace como 15, 20 años atrás, no me acuerdo. Y me acuerdo la situación de él que, bueno, habrá cumplido una condena de 3, 4 o 5 años de condena en la 1. Y en ese tiempo que estuvo preso, como él fue al curso de panadería. Cuando sale en libertad, se puso una panadería. Creo que eso resume un poco lo que puede ser adquirir un oficio en lo que es una cárcel. Muy bueno. Bueno, tenemos un caso de éxito. No es fácil encontrarlos. Hola, bueno, yo tuve una trayectoria por ahí, laborar mucho tiempo en Bahía Blanca y sí, trabajé mucho tiempo con los talleres y con interacción, ¿no? Con el afuera, eh, abrir, gestionar, formar. Eh, Teníamos un centro de formación que dictaba 33 cursos anuales, casi 420 egresados, una escuela primaria con 330 alumnos. Una escuela secundaria, no, una escuela secundaria con 330 alumnos, una escuela primaria con 160 alumnos. Es como que nada, las unidades por ahí también se ayornan de quienes están a cargo y quienes las van llevando también. Yo creo que hay mucho por hacer y por seguir haciendo, ¿no? Pero no tiene que quedar en voluntades de uno. Esos son los errores que por ahí cometemos, los que por ahí hacemos mucho. Que muchas actividades quedan en las voluntades de uno y las tenemos que dejar marcadas ya como una política no sé cómo llamarla, pero tiene que quedar ya instaurado, porque muchas veces por ahí es la voluntad de uno, ¿no? Y te vas y al año y medio, 2, o te están pidiendo los presos para que vuelva el Poder Judicial, las empresas o el afuera. Entonces, nada, yo creo que tenemos que por ahí tener un lineamiento, el rumbo para donde vamos, me parece. Hoy por ahí somos 15, 16, 17 los que estamos en este grupo, pero nada, yo creo que ahí tiene que haber un rumbo. El rumbo es este: la educación, el trabajo y la formación para el camino a la futura inserción. Ese teníamos el lema en la entrada de la unidad 4 cuando uno ingresaba con sus pertenencias, el privado de la libertad, ingresaba y veía eso. Entonces significaba que tenía que educarse a través de las escuelas, tenía que formarse y tenía que trabajar. Entonces yo creo que esa es. Y no es que si uno se va, eso se pierde, queda en voluntades. Todos hemos hecho actividades para poder involucrar a las personas privadas de libertad en un ámbito laboral, social. Yo tengo experiencia en inserción laboral, en incorporar personas privadas de libertad al ámbito laboral. Hoy por hoy siguen trabajando. Pero bueno, no tiene que quedar en la voluntad de uno. Ese es el gran error que uno comete. Trata de por ahí de darle herramientas a los que están más abajo, viste, que te guíe viste, darle herramientas para que ellos continúen, pero nada, queda en la voluntad siempre de uno. Es una lástima. Eso es lo que por ahí uno por ahí lamenta mucho, profe. Bien. ¿Alguien más? Profe, por ahí lo que pude observar en los 2 años y monedita que estuve en la 26, por ahí similar, como decía Janina o el resto de los compañeros, obviamente talleres de producción de lo que es carpintería, herrería, tienen un muy buen taller de tapicería, lo que es la unidad 26. Estaban trabajando el último tiempo con lo que es carpintería artesanal,
con lo que son donaciones. Está presente el taller de Juaga, que se ha trabajado en conjunto con lo que son donaciones para la unidad 8, donaciones para jardines y demás, que ellos trabajan todo lo que es textil en cuero y reciclado. Después también está lo que es el reciclado de residuos, y por ahí lo que tiene la particularidad de ser una unidad de régimen abierto, una cárcel de régimen abierto, es que los detenidos tienen mucho acceso al trabajo, tienen mucho acceso a actividades que por ahí en otras cárceles está más restringido la actividad o el tránsito. Tienen quinta, a su vez por ahí cada módulo o cada sector tiene un sector, han trabajado en lo que es bocha, canchas de tejo, y actualmente justo el último día que estuve, el viernes se había inaugurado un espacio que habían hecho en Talleres, un espacio saludable de juegos para que la gente mayor pueda tener actividad física. Muy bien. Y un poco en lo que vienen contando hasta ahora, lo marcaba también Javier, pero salían en los relatos de algunos o algunas de ustedes esto de hay que buscar oportunidad de trabajo, hay que conseguir materia prima, ¿no? A veces eso, por ahí, a falta de lineamientos, a falta de políticas públicas claras de incentivo del trabajo, las unidades o los propios agentes penitenciarios en grupitos sueltos tienen que salir a buscar, digamos, ¿no? A ver qué consiguen, digamos, para que las unidades pueda haber alguna oportunidad más de trabajo. Eso desde ya es totalmente valorable y es necesario, y sin la voluntad de la gente no se puede nunca hacer nada, pero es verdad que hay como una claridad quizás más fuerte en los agentes y las agentes de que tiene que haber oportunidades de trabajo, y falta, me parece todavía, y un poco me parece que se ve en lo que están contando, aparte de en mi opinión personal, como un mayor énfasis en una política general de trabajo que sea ampliable a todas las unidades, ¿no? Más allá de casos puntuales. En ese sentido está bueno que pensemos, vayamos pensando a lo largo de las clases y en nuestras inserciones, cuál es la forma de que esa voluntad de trabajo, que también es la voluntad de trabajo de las personas detenidas, ¿no? Porque uno podría pensar quizás del prejuicio, no, los presos no van a querer trabajar, ¿no? Y la verdad que en lo que cuentan, en lo que conozco, la voluntad de trabajo siempre es un punto de partida, ¿no? Tanto de la población privada de la libertad, como en los relatos que cuentan ustedes del personal penitenciario, siempre dispuesto a salir a buscar, ¿no? Salir a conseguir esas oportunidades de trabajo. Hay también en lo que va contando por ahí dos grandes modelos, ¿no? Que se van vislumbrando. Y ahora nos siguen contando también sus experiencias, pero que se van vislumbrando de organización del trabajo y de finalidad del trabajo. Uno tiene que ver con lo interno por ahí, ¿no? Ya sea en el mantenimiento de las propias unidades, es como si uno mira las estadísticas internas, por ejemplo, del sistema de liquidación de peculios del SAFI, va a encontrar que el mantenimiento general, por ejemplo, es el rubro en el cual hay amplia mayoría de personas privadas de libertad frente a los demás, ¿no? Entonces el mantenimiento de las propias unidades es quizás el rubro en el que más se trabaja, y también hay la idea de el objetivo, digamos, que siempre anda dando vuelta de la unidad autosustentable en términos alimentarios, por ejemplo, ¿no? Que a través de huertas puede producir su propio alimento. Nunca, digamos, no tenemos en la provincia de Buenos Aires una unidad enteramente autosustentable que produzca todos sus alimentos, por ejemplo. Pero sí es un camino posible, ¿no? Ese es un camino que tiene que ver con ¿qué? Con el consumo interno de lo producido, ¿no? El mantenimiento de la propia unidad, la producción de alimentos para la propia unidad, la carpintería y la herrería para mantener y arreglar la unidad, ¿no? Hay un modelo de trabajo en cárceles que tiene que ver mucho con lo interno, ¿no? Con el trabajo dentro de la unidad para que queda dentro de la unidad, de algún modo, ¿no? Y que mantiene la unidad, que abastece la unidad, que le da un funcionamiento interno dinamizado por el propio trabajo de las personas privadas de la libertad. Ese es un modelo existente, es un modelo que no está necesariamente mal tampoco, digamos, pero que coexiste y también apareció en algunas experiencias que ustedes contaron, con otro modelo que es aquello que sale de la cárcel, ¿no? La producción para afuera.
la producción para afuera, por ejemplo, de dos maneras. Una que es también bastante clásica, que es un poco la cuestión, la producción de bienes que se donan, ¿no? Atravesada por la idea solidaria, pero también no solo solidaria, sino la idea un poco de la retribución, ¿no? De que las personas privadas de la libertad están condenadas, bueno, algunas, la mitad más o menos, pero están atravesando un proceso judicial, tienen que pagar una condena y un poco una retribución a la sociedad podría ser producir algo que no se comercializa, ni se paga demasiado ese trabajo, sino que se dona tanto la mano de obra como lo producido. Pero ahí ya estamos en un modelo que, sin embargo, sí excede los muros de la prisión, ¿no? Frente al que queda adentro, un modelo en donde lo que se produce sale. Y después otro que aparecía, por ejemplo, en la experiencia del compañero que hablaba de la Unidad 26, porque nos mencionaba ahí brevemente a Juaga. ¿Qué Juaga? Juaga es una marca que produce prendas textiles y de marroquinería, ¿no? Que simplemente está a cargo de personas que un poco las montaron y las llevan adelante. Eso sale afuera de la cárcel y ¿qué hace? Se comercializa, como cualquier marca. Y por el trabajo ese se paga, lo que indica un poco el régimen de trabajo penitenciario, ¿no? Se pagan las órdenes de trabajo. Entonces, ahí tenemos un modelo de vuelta en el que los bienes exceden a la prisión, salen de la prisión, circulan después en la sociedad, ya sea a través de la donación, ¿no? Con esta idea de la retribución, de devolver a la sociedad un poco, de reparar el daño, si se quiere. Y el otro modelo que tiene que ver con la valorización comercial, ¿no? Lo que se produce sale de la prisión, después circula en el mercado y se comercializa en el mercado, ¿no? Pero está bueno ir viendo cómo un poco los relatos que ustedes expresaban van apareciendo como las formas de dos grandes formatos para el trabajo en las cárceles. La producción para adentro y la producción que sale, la producción para afuera, ¿no? Vamos a ir viendo cómo en la historia, cómo en otros lugares del mundo, a lo largo de las clases, ¿no? Y cómo hoy acá, esos son dos modelos que siempre coexisten, ¿no? Yo creo que hay una tendencia propia de la cárcel a tirar para adentro, ¿no? A que lo que sucede adentro no salga adentro, ¿no? Como una inercia, como una fuerza centrípeta, no centrífuga que expulsa, sino centrípeta que tira para adentro, ¿no? Como el remolino en la ducha, ¿no? Todo gira para adentro y cada vez tiende a un punto más interior. Un poco la cárcel tiene esa dinámica. Y yo creo que esa dinámica genera trabajo muchas veces, que es el trabajo de mantenimiento general, y lo vamos a pensar un poco en esa línea, pero también atravesar a través de políticas de trabajo esa dinámica y contrastarla un poco, tensionarla, si se quiere, con aquellas propuestas de trabajo que tienen que ver con aquello que sale de la cárcel, tiene un impacto interesante, distinto. ¿Por qué? Porque la persona que produce ve que lo que produce es valorado por otro, que sale, ¿no? Ya sea a través de la solidaridad, sea a través de la valorización mercantil en el mercado, aquello que se vende, digamos, o sea a través del modelo, por ejemplo, de los polos industriales, que ya después vamos a ahondar, a través de una política pública que entrega lo que se produce. Entrega el guardapolvo que se produce en Barker en una escuela, un pibe que lo necesitan, que entrega la cunita a la familia y al bebé recién nacido, que entrega la estantería, que es en la unidad 9, a una casa que entrega el gobierno de la provincia, por ejemplo, ¿no? Y está bueno pensar un poco esas dos grandes modelos que les quería un poco plantear, y también han mencionado un poco la idea de lo artesanal, ¿no? Que es quizás un ordenador histórico del trabajo en las unidades penitenciarias, ¿no? Vamos a ver en cualquier taller, y no solo en cualquier taller, sino muchas veces en muchos pabellones, nos vamos a encontrar con personas privadas de la libertad haciendo algún trabajito de madera, ¿no? Desde el clásico barquito adentro de una botella, pasando por 1000 otro tipo de trabajos, ¿no? Que tienen que ver justamente con esa destreza artesanal, ¿no? Vamos a ir trabajando también a lo largo de las clases cómo un poco esa dinámica de lo artesanal, que existe mucho en las unidades, también se puede tensionar con la dinámica de lo industrial,
es un poco lo que ordena también el dispositivo de los polos industriales, ¿no? Otra escala, maquinaria, otras cantidades, otros insumos, ¿no? Y también me pareció interesante el caso que contó Cristian, ¿no? De su amigo. Me parece que está bueno ver ahí lo que repone es, digamos, ahora decimos trabajo adentro, trabajo adentro para afuera, trabajo artesanal, trabajo industrial, pero está bueno el ejemplo de Cristian que repone el horizonte, ¿no? ¿Por qué hay trabajo adentro de las unidades penitenciarias? En términos normativos, si quiere uno, ¿por qué hay trabajo? Pero también en términos de la finalidad de la pena. ¿Por qué hay trabajo? Porque esa es una forma de adquirir competencias, ¿no? Que por ahí no se tenían previamente, de adquirir formación profesional, de adquirir formación laboral, de adquirir cultura de trabajo, y vamos a ir trabajando un poco qué quiere decir cultura de trabajo, que permita acrecentar las posibilidades de esa persona cuando salga a la libertad de trabajar de aquello que aprendió a hacer adentro, ¿no? Y ahí hay una finalidad que también entra en tensión muchas veces con el funcionamiento propio de las unidades penitenciarias. Muchos de ustedes habrán visto, no es tan loco, digamos, pensar en la trayectoria de una persona privada de la libertad, por ejemplo, que supongamos que tiene 10 años de pena, ¿no? Y tiene acceso, por alguna razón, a cursos de formación laboral. Tranquilamente uno podría pensar que una persona puede hacer 20 cursos de 20 cosas distintas, nunca vinculados uno con otro y sin trabajar de eso dentro de la unidad, ¿no? Entonces, si yo estudié fidero, después panadero, después repostero, después zapatero, después textil y después mantenimiento de parques y jardines, pero ninguna de esas cosas la trabajé durante un tiempo prolongado, no salgo panadero de la unidad como el caso que contó Cristian, sino que esa trayectoria está puesta quizás más en función, una vez más, del funcionamiento interno de la prisión y de la voluntad de tener certificados, por ejemplo, para mostrar a los jueces, antes que una trayectoria de inclusión, ¿no? O sea, vamos a ir pensando cómo también las actividades en la cárcel pueden configurar o no pueden configurar trayectorias de inclusión sostenida, trayectorias coherentes, digamos, ¿no? Donde una persona, por ejemplo, se forma en confección textil, después trabaja en confección textil en esa unidad, y ahí sí, cuando sale, después del tiempo, tiene una trayectoria de inclusión que lo lleva en ese camino. Parecía que estaba bueno ir hablando estas cosas de lo que ustedes contaban. ¿Alguna historia más que quieran contar de vinculación con el trabajo en las unidades? Hola, profe. Yo voy a contar una experiencia profesional y personal también en la unidad 9, en la cual laburé muchos años. Creo que en estos puntos, como se vienen hablando, que es el trabajo, la educación, la formación, es una unidad que está a la altura de la circunstancia y lo promueve constantemente. Del lado de la formación, del cuidado de la misma, como dijo, en el mantenimiento, hay gente muy creativa a la hora de dar herramientas, de proponer, de llevar a cabo prácticas saludables, prácticas de formación, prácticas de trabajo. Tenés talleres de mecánica, herrería, panadería. La verdad que es impresionante el trabajo que realizan diariamente y cómo le dan herramientas como para que puedan tener una reinserción, una salida, una formación laboral. Y en lo personal, capaz que lo que me tocó atravesar, me tocó cumplir funciones, como le conté, en el área asegurativa, muchos años como jefe de GIE, y capaz que la interacción con las personas privadas de la libertad eran difíciles, hay una estigmatización muy grande con capaz que el equipo de laburo y los internos, y me propuse romper con eso, me propuse tener más interacción, hablar con los referentes, teníamos un espacio en común donde pasaban la visita a los familiares y ellos, donde teníamos las bases nosotros, obviamente haciendo interacción con el jefe, el encargado de turno, jefe de penal, jefe de talleres, ver cómo podía interactuar con ellos para poder lograr empezar a mantener ese lugar, llevar cosas para que pinten. Ahí me quedó una frase muy grabada que capaz que lo que me decían mucho, que en la cárcel, capaz que lo que hay afuera, la basura de uno, puede ser el tesoro de otros.
que todo se reutiliza, todo se puede llevar adelante, ya sea madera, hierro, con todo se puede hacer algo lindo, con cuestión de ponerle ganas y enseñarles a que se puede. Muchas veces tenemos personal que sabe de herrería, sabe de carpintería, sabe de albañilería, y pudimos romper con eso, y armamos equipo de laburo, pintamos, la visita contenta, hicimos bancos, y capaz que eso me dio lugar, o dio lugar a que el equipo se lo vea de otra manera, que no era un equipo de choque, sino un equipo que se procuraba mantener la seguridad y ante situaciones de emergencia poder estar a la altura de las circunstancias y cuidar las vidas de las personas, transmitirle eso. Pero si no rompíamos con esa interacción, no podíamos lograr que ellos nos escuchen de alguna manera interactiva, en un espacio abierto, tranquilo, desequipado, transmitirle que uno es una persona normal, es una persona humana, una persona que trabaja, que tiene cultura, que tiene vocación y que está inserto en la sociedad, una persona también. La verdad que estuvo muy bueno y generalmente, obviamente, que al principio tratamos de buscar personas capaz que estaban próximas a la libertad, que tenían pocos meses para ese ingreso, y la verdad que fue una experiencia linda, saludable, y hasta hoy en día están ahí los resultados de esa gestión mutua, y era lindo el proceso capaz que de ver que ellos entraban con la familia y le mostraban, porque llevamos plantas, hicimos tipo una huerta, bancos, hizo un espacio común muy lindo. Está bueno, Sebastián, de lo que contás, el trabajo también como una práctica, ¿no? Una actividad en las unidades que puede acercar distancias, ¿no? Entre personal y personas detenidas, pero también en tu historia aparece entre las personas detenidas y sus familias, ¿no? Que, digo, el orgullo de mostrar esto lo hicimos nosotros, lo hicimos para esto, lo hicimos para que esté mejor la visita, ¿no? Entonces ahí hay todo una serie de cuestiones que se desprenden de la práctica del trabajo, ¿no? El trabajo no es solamente ir y cumplir una tarea, el de ninguno de nosotros, y tampoco de las personas detenidas, sino que está atravesado por un montón de sentidos, un montón de significados, un montón de expectativas, ¿no? Especialmente el trabajo, que es como algo que es un ordenador de la vida, ¿no? Para todos nosotros, me parece. Y cuando no está, o cuando no estuvo en la trayectoria de esa manera, y de repente en la cárcel por ahí sí empieza a aparecer, empiezan a figurarse esos sentidos, ¿no? Que llevan también, eventualmente también, y es un proceso muy interesante de pensar, a una identidad, ¿no? Como yo soy trabajador, yo soy trabajadora, ¿no? Pasa mucho en la Unidad 1 de Olmos y en otros polos industriales, pero digo Olmos porque son muchos y porque ya tiene su tiempito el polo industrial, 2 añitos, 3 más o menos, y ahí ya uno ve personas que trabajan hace 3 años, todos los días, y se presentan y se comportan como trabajadores, ¿no? Eh, y ven cómo también aquello que producen es valorado socialmente, ¿no? Y eso los vuelve a ubicar en el lugar de trabajadores, ¿no? Entonces esa cuestión de la identidad como trabajadores contra otras identidades posibles que circulan mucho, tanto en la cárcel como en la trayectoria de vida de las personas que atraviesan la cárcel, nada, pone en juego un montón de sentidos que se cruzan mucho con la finalidad del trabajo en cárcel. ¿Alguien más se anima a contar alguna historia, experiencia? Yo quería agregar algo, por ahí mis compañeros van a coincidir con lo que voy a decir. Generalmente en las secciones de talleres hay personas que están privadas de su libertad y que tienen condenas extensas, condenas de más de 10 años, 15, hasta perpetuas. Y no es lo mismo para una persona que está detenida pasar una condena larga adentro de una celda o de un pabellón que hacerla trabajando. O sea que se levanta, trabaja todo el día y llega a la noche y sigue trabajando. O sea, su condena la pasó trabajando. Creo que eso ayuda mucho a la persona a sobrellevar la condena. Una condena, en este caso, extensa. Está bueno, Cristiano, que decís, lleva a una cuestión que no vamos a abrir ahora porque es muy extensa y compleja,
pero que es la pregunta sobre quiénes acceden a talleres, ¿no? ¿Quiénes suelen tener trabajo en las unidades y quiénes no? Y un poco cómo eso también tiene que ver con las lógicas para administrar la vida en la cárcel, que tiene su complejidad. Y aquello que se requiere, porque por ahí si uno piensa en abstracto, igual lo vamos a trabajar más adelante, hace falta que los que están por salir, por ejemplo, aprendan un trabajo, ¿no? Y no los que tienen para rato. Entonces, en realidad, hace falta que todos tengan, cuando hay que elegir. Pero bueno, ahí se dan un montón de cuestiones que vamos a ir calculando. Está bueno que lo traigas. Claro, eso, permiso que me meta, que bueno, Cristian, que lo traes a la mesa, ¿viste? Eso es lo que por ahí hemos charlado muchas veces, ¿viste? El de aprovechar los recursos, ¿no? En realidad, por ahí, eso es la importancia de que si estás con tanto tiempo de detención, te corresponde no, en realidad es tratar de qué actividad tratamental le vas a implementar a esa persona privada de libertad, para qué vas a ajustar un recurso de una capacitación fuerte y dura que tenés, que puede ser, no sé, hasta en energía eólica para un pibe que está con una condena de 3 años, 4 años, y la puede absorber, ¿para qué vas a vincular ahí una persona que está con una condena de 15 años? Siempre que el recurso, el gasto de ese recurso es lo que siempre tenemos que fijarnos, ¿viste? Como la escuela primaria para quién, la escuela secundaria para quién, la universidad para quién, los centros de formación para quién, la actividad del centro de formación que la podés vincular con productiva para quién. Eso es re importante también, ¿viste? Siempre saber, ¿no? Cómo utilizarlo. No hay un manual para eso, en realidad por ahí hace rato que andaba con ganas de escribir un manual de cómo aprovechar los recursos de cada una de las unidades, ¿no? Pero es la forma por ahí, de qué manera y a quién le corresponde también, eso es re importante saberlo. Sí, totalmente. Es un temazo, es un temón ese y lo vamos a ir laburando, en particular en el acceso al trabajo. ¿Alguien más? Y también, si no, aparte de alguna historia, quiero que vamos a ir cerrando para que nos quede picando para la que viene. Un poco surgió en lo que fueron contando, pero para cada uno de ustedes, dicho en una oración, sintéticamente, bien cortita. ¿Por qué hay trabajo en las cárceles? Pensemos un poco eso. ¿O por qué tiene que haber trabajo? ¿O por qué es importante que haya trabajo en las cárceles? Sí, es fácil, profe, igual. A ver. Se cae si no. Como toda sociedad, todo Estado. Si no hay trabajo, se cae. Si las personas no ponen de sí mismas para la mantención de una estructura como una cárcel, que una cárcel muchas veces es un mundo cerrado, si ahí se nota realmente la gestión tanto del personal como de las personas privadas de la libertad y cuál es su mirada, su fin, cómo uno quiere vivir, como se le dice, ¿no? Si quiere vivir capaz que en la jerga, si se quiere vivir mal o quiere vivir bien. Entonces, posibilidades hay de vivir bien, se puede vivir bien, porque hay mucho trabajo para hacer, de mantención, electricidad, plomería, gas, agua, luz, aire, de todo, pintura, tenés un montón de cosas para hacer, mantenimiento, limpieza fundamental. Creo que si a usted le toca recorrer una cárcel, haciendo pocos pasos dentro de la misma, ya se puede dar cuenta cuál es la mirada de esa institución que está recorriendo, para ser más o menos corto. Bien, todo es por una cuestión de necesidad. Decís, está bien, y es verdad. Por ahí lo voy a sumar, el trabajo dignifica, el trabajo en contexto de encierro crea hábitos de trabajo. He entrevistado muchísimas personas privadas de libertad que no han trabajado en su vida. El trabajo en contexto de encierro remunerado te vuelve a ser partícipe de tu grupo familiar a través de una economía. Ser económicamente activo, ¿no? Y más en contexto de encierro, te da una herramienta que es súper importante, que la querés replicar en el afuera, porque a través de tu esfuerzo y de tu trabajo y de tu compromiso y tu responsabilidad,
se remunera y podés alimentar a tu familia, ¿no? Una actividad que hice hace muchísimo tiempo era de la de un trabajo que se pagó muy bien en contexto y averiguábamos dónde gastaba su visita el dinero. Y miramos hasta lo que habíamos averiguado. Y se retroalimentaba el barrio a través de una economía, en el mismo barrio, en el almacén. ¿Por qué? Porque hicimos un retrabajo para el municipio, y le cobramos un montón de plata mediante órdenes de trabajo y llegaba a la persona privada de libertad. Entonces, nada, ¿viste? De repente te encontrás que la persona está siendo, en contexto de encierro, está siendo económicamente activo, nada, ya es como que ya vuela la cabeza. Y ni hablar que lo quiere replicar en el afuera. Eso es un instrumento, pero totalmente validero para el afuera, así como la educación, la formación profesional. Muy bien, aparece la cuestión de la vinculación con el grupo familiar, ¿no? A través del aporte que se hace cuando hay una remuneración significativa, ¿no? Una remuneración que tiene sentido, que es un poco lo que pasa con los polos industriales. Eh, Aparte de la cuestión de la dignidad del trabajo en sí mismo, que decía Javier y que es muy importante, que es un poco, se cruza con lo que yo decía antes de la identidad como trabajador, ¿no? Que se puede ir construyendo. Y la cuestión de los hábitos, la cuestión de la cultura del trabajo, si se quiere, un poco ese concepto que vamos a ir trabajando. Bien. ¿Quién más? No, profe, perdón. Por ahí, como decía el resto, es una herramienta de reinserción social. El tener una labor, el trabajo en la unidad corre como a la par de lo que es la reinserción y tener las herramientas o las características que le sirvan al post, porque no es solamente estar detenido, sino después cómo sigue. Primero, como herramienta de reinserción social. Segundo, como dijo usted, hábitos laborales, darle hábitos laborales para después, porque como dijo, creo que Cristian fue, que hay muchos detenidos, es verdad, hay muchos detenidos trabajando que llevan años detenidos. Y si bien hoy no fuera por el acceso a la tecnología que se permitió y demás, cuando salgan, estaban años luz atrasados. Entonces eso, el hábito laboral, las herramientas de reinserción, obviamente a nivel asegurativo, evitar el ocio, darle cierto dinamismo en horarios, en actividades, horarios de salida, horarios de regreso, darle una actividad para que se mueva. Tiene injerencia pura y exclusivamente en lo interno y tiene pura y exclusivamente injerencia en lo externo a futuro, obviamente. Bien, está bueno. La reinserción como el concepto que a través del cual aparece justamente lo normativo, ¿no? La finalidad normativa de la cárcel, pero también ese horizonte que mira hacia la libertad, eh, que ordena muchas veces lo que pasa adentro. Y esta cuestión de evitar el ocio como estructurar la rutina, ¿no? Temporal de las personas y que eso puede tener un impacto positivo en la gestión interna del orden, si se quiere. Bien. ¿Quién más? Un par más y arranca el fin de semana largo, gente. Vamos.
No se me duerman, che. Vamos a hacer así. Yo en estos días, mañana seguramente voy a colgar en el Moodle la bibliografía de la materia. Lo que les voy a pedir es que para la clase que viene lean un texto muy cortito de NEFA. Está en el programa, paren que voy a buscar el nombre bien. Se llama Actividad, Empleo y Desempleo, Conceptos y Definiciones. Nefa, Panigo y Pérez son los autores. Ahora les dejo bien la consigna esta, pero la idea mía es que puedan leer ese texto, Actividad, Empleo y Desempleo, Conceptos y Definiciones. Así, a partir de esa lectura, podemos trabajar justamente algunos conceptos bien generales, bien básicos, pero que estructuran cualquier discusión sobre el trabajo, como actividad, trabajo y empleo. La diferencia entre actividad, trabajo y empleo, ¿no? Y a partir de ahí podemos pensar bastantes cuestiones ligadas al trabajo en cárceles, ¿no? ¿Qué tipo de actividad dentro de una cárcel es trabajo? ¿Qué tipo de actividad no lo es? ¿Y qué tipo de trabajo es empleo en función de ser remunerado, estructurado como tal, y qué tipo de trabajo no es reconocido como un empleo? También sucede dentro de las unidades con las personas detenidas. Un poco poder pensar en términos de actividad, de trabajo y de empleo nos va a permitir después a futuro reflexionar con un poco más de sustento conceptual, si se quiere, sobre algunas de las cuestiones que vamos a ir estudiando y trabajando. Con esto cerramos. Gracias por sus aportes. Un gusto.